Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un programa más de una semana más de Construyendo Unidad. Hoy día invitamos a conversar de ideas sobre descentralización, temas de cambio climático, en fin, temas que van cada vez más imbricados en nuestro chilito. Y para eso, bueno, estamos acompañados, ya como es de costumbre, con José Orellana, colega de... Bueno, es una reunión de colegas, debo decir también que eso le va a dar un atractivo a este programa. Espero que así sea. Y porque nos acompaña un geógrafo, un amigo, colega geógrafo, Iván Borkowski, quien voy a decir así a la entrada un poco algunos datos, Iván, y ahí tú nos comentas si hay algo más que decir. Que bueno, geógrafo de la Chile, una especialización en desarrollo regional y local. Ha sido concejal por la Comuna del Bosque en el periodo 2005-2012, dirigente nacional de concejales en ese periodo, y has tenido una trayectoria también, un cargo que tiene importancia en términos de descentralización, diría yo, que ha sido secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Así es. Hay un periodo de tiempo. Bienvenido, Iván. Un gusto tenerte, poder conversar unos minutitos, un pequeño momento acá en nuestro distrito 14. Somos de Padre Hurtado, mirando un poco la provincia de Taragante y diría Milipilla, que tenemos audiencia. Gente del Maipo también, ahí se cuelga. Si bien no somos muchos los que están ahí pegados a la ventana mirando y chateando, o más que chateando, haciendo algunas preguntas que de pronto podemos ir interactuando. Sino que más bien las que se va replicando en el tiempo durante la semana. Bien. Eso, no sé si estaba bien la presentación, Iván. ¿Hay algo que nos faltó comentar? ¿Algún dato que no...? Sí, igual me gustaría contarle a quienes nos están escuchando, que nos están viendo, que el año pasado, en octubre del 2020, junto a la economista María José Becerra, editamos un libro que lo pueden encontrar en las librerías y que yo tengo aquí un ejemplar, que este libro se llama Las huellas del futuro, no sé si se ve bien. Apuntes municipales para una nueva constitución, que es un libro de economía, política y territorio, donde hacemos una serie de propuestas y reflexiones sobre descentralización, desarrollo regional. Hay un buen resumen de los últimos 50 años de todo lo que ha pasado en descentralización en Chile, cómo los municipios han enfrentado la pandemia y cómo han enfrentado la crisis económica derivada de la misma pandemia, y planteando algunas líneas de salida que básicamente están en la confianza que quienes trabajamos en materias de desarrollo regional y local tenemos en la potencialidad de los territorios para poder avanzar en el desarrollo del país. Eso. Bueno, también tenemos que... Va a ser parte de lo que podemos comentar enseguida. José. Sí, solamente complementar que nosotros en algún pasado tuvimos ese privilegio de comentar el libro junto con María José, y que Iván también no estuvo en cuerpo presente acá, pero estuvo, por supuesto, en esa posibilidad de, vía María José, de presentar aquel libro, y sobre el cual conversamos a puertas de un proceso electoral de un gobierno regional de la época, noviembre del año pasado, diciembre, estábamos en esa instancia. Así que solo decir eso en honor a lo que fue esta presentación del libro también. ¿Por dónde partimos? José, sí, comentar... yo, si me das pase, lo que a mí me interesa, y que no es porque me interese per se, es porque hemos venido trabajando la temática de la descentralización para atrás, con otros especialistas, con otros cultores de la cuestión de la descentralización, y han existido también comentarios que
han coincidido con algunos otros entrevistados, no especialistas, sino que candidatos a constituyentes y posteriormente ya constituidos, los electos que están por acá, como fue Paulina Valenzuela, como ha sido Renato Garín y Francisco Camaño, con los que hemos interactuado un poco más. Y los tres han coincidido, incluso hasta con la diputada de la República que reemplazó a Renato Garín, han coincidido en la necesidad de profundizar la cuestión de la descentralización, sobre todo en un contexto constituyente como en el que nos encontramos. Entonces, dado que Iván viene desde la dimensión de lo local, desde la dimensión del municipalismo, que no solo ha tenido el privilegio de estar en el bosque, sino que ha estado en todo el país, ¿cómo mirar, cómo observar la instalación de este momento descentralizador con el gobierno regional, donde su gobernador regional ha sido electo y en este poco tiempo ha tenido que convivir con el delegado presidencial que ha sido impuesto y que ya hemos visto algunos momentos de tensión, de conflicto? Por lo tanto, nos interesaría conocer esa impresión tuya. ¿Se agrega? No se agrega, se cayó. Karina, te saludamos de todos modos, Karina. Eso, Iván. Sí, yo creo que en esta semana lo que pasó, las declaraciones de Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, que ya instalaron una frase célebre con el tema de que esta no corresponde, a raíz de la actuación de los delegados presidenciales, lo que pasó ayer o anteayer con Dominga, donde votan los CEREMI, que son finalmente los funcionarios de Piñera, y la actual gobernadora Cris Naranjo, por un tema no culpa de ella, sino que por un tema de la legalidad, ni siquiera le tiene opinión, no puede tener, no tiene nada, ningún espacio formal donde intervenir. Indican que van a pasar durante este tiempo cosas que quienes conocemos el proyecto y lo trabajamos y lo impulsamos a nivel legislativo, el proyecto de fortalecimiento de la descentralización, sabíamos que iba a pasar y lo comentamos con algunos colegas que José conoce, como Egon Montesino, un gran conocedor del tema regional, de que así todo era preferible tener un gobernador regional electo que por un tiempo va a convivir con el delegado presidencial a tener un intendente absolutamente impuesto. Porque esto de la descentralización es un proceso, este no es el asalto al Palacio de Invierno, ni se va a desarrollar en una madrugada, esto es largo, esto es un proceso muy, muy largo. Por lo tanto, yo creo que hay que tener confianza, que estamos iniciando un proceso que no va a estar exento de problemas, y que también en la Convención Constituyente, yo he tenido la posibilidad de conversar con varios constituyentes en materia de descentralización y justicia territorial. Ahí se va a discutir precisamente algunos temas ya de fondo que tienen que ver con las formas de Estado y que tienen que ver con la distribución del poder en términos territoriales, y una cuestión no menor, que es algo que en mi caso he estado impulsando y que es parte del contenido del libro que les mostré hace un ratito, que tiene que ver cómo una constitución basada, que es lo que yo espero, mi apuesta personal y política, en lo que es el Estado social y democrático de derecho, se traduce en la superación del Estado subsidiario a través del Estado solidario, y se traduce también en una cantidad de derechos sociales que también va a haber que pensarlos de manera territorial. Es decir, el nuevo Estado de Chile, que va a salir de esta Constitución, debe garantizar territorialmente estos derechos sociales. Tienen que haber garantías, creo yo, explícitas territoriales para que, independiente del lugar donde uno viva, del territorio donde uno nazca, todos los chilenos y chilenas tengamos acceso a una determinada cantidad de bienes y servicios. Yo creo que es una discusión de fondo, porque tiene que ver finalmente esto de la descentralización del desarrollo local, no con preciosismo académico, sino que tiene que ver con una cosa bien concreta, la calidad de vida de la gente. ¿La gente va a vivir mejor o no va a vivir mejor en estos escenarios de descentralización?
en esa clave, Iván, de ya tener de algún modo instalada la perspectiva del conflicto a propósito del diseño de la reforma. ¿Cómo esto dialoga también en esta clave de tipo local? ¿Cómo dialoga esta reforma de la descentralización donde los gobernadores, las gobernadoras son elegidas por voto popular, cuando tienen que enfrentar a otras 345 autoridades, 346, no recuerdo cuántas son, autoridades también electas y que tradicionalmente tuvieron una relación directa, ya sea para la gestión de recursos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y hoy día tienen que enfrentar entonces esta misma gestión, pero con una dualidad de gobernadores, de autoridades, un gobernador regional y este delegado presidencial. Pero junto con eso, o además de eso, está esta dimensión de la cuestión de, a más descentralización regional, ¿qué ocurre con la descentralización local, además? Yo creo que es un gran tema y tú ocupaste una palabra que no sé si fue casual, pero me voy a afirmar de ella, que dijiste autoridades que tienen que enfrentar a otras autoridades recién electas, como los gobernadores regionales. ¿Y por qué me voy a afirmar de eso? Porque yo tengo una hipótesis de futuros conflictos. Y la hipótesis de futuros conflictos que tengo es que el Estado central y los centralistas que están en todos los sectores políticos, porque este tema de la centralización, descentralización, no es un tema que está la izquierda impulsando la descentralización y la derecha solamente bloqueando. Aquí también en sectores de izquierda hay gente que no cree en la descentralización. Es transversal y eso pasa en todos los países. Eso es una situación que se ve en todas partes. Es un tema bastante transversal. Entonces creo que el Estado central va a buscar que estas autoridades, gobernadores regionales, alcaldes, alcaldesas, concejales, entren en conflicto. Y entren en conflicto por los mismos recursos y por ciertas atribuciones. Yo creo que es muy importante entender que llevamos un mes y algo de gestión de los gobernadores regionales democráticos y llevamos casi 30 años de gestión de los municipios democráticos. Las primeras elecciones fueron en junio del año 92. Por lo tanto, ya llevamos una cantidad muy importante de desarrollo democrático en los territorios locales. Sin embargo, creo yo que esta mayor experiencia de trabajo democrático tiene que, y esta posibilidad hoy día de contar con gobernadores electos, no nos olvidemos que los consejos regionales se van a elegir en noviembre, tiene que dar pie para algo que yo denomino alianzas subnacionales para el desarrollo territorial, para enfrentar las desigualdades territoriales. Es decir, tiene que haber un diálogo, una cooperación y una relación virtuosa entre lo regional y lo local para poder enfrentar las enormes desigualdades que tenemos en Chile. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, lo decía hace un tiempo en una entrevista de prensa. La desigualdad en la zona sur, por ejemplo, de la región metropolitana, donde está La Pintana, es tan grande que el municipio no puede solo. Necesita aliarse con el gobierno regional e incluso necesita aliarse con el Estado central, porque es tanta la necesidad de infraestructura, de mejoramiento y enfrentar los temas urbanos, los tremendos déficits urbanos, que se necesita ir construyendo estas alianzas. Y también alianzas que van por el lado de las mancomunidades municipales. Creo que la Asociación de Municipios con Farmacias Populares son un ejemplo claro de un beneficio concreto para los vecinos y vecinas, el precio de los medicamentos, expresado en una fórmula asociativa de trabajo en los municipios, que significa tener un poder comprador de medicamentos, que en Chile son muy caros, y la posibilidad de entregarlo en las comunas a precios bastante más baratos. Creo que hay unas experiencias muy interesantes que debieran ir cristalizando poco a poco en un trabajo que va más por el lado de la cooperación que por el lado de enfrentarse. Y en ese sentido, hace poco tuvimos conversaciones con dirigentes de la comuna de San Pedro,
acá, provincia de Melipilla. El drama que se vive con el agua, que es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Eso también pesa, ¿no?, en esta desigualdad, así como mencionando la Pintana. Tú Claro. ves que como hay asuntos que tienen que ver con recursos económicos, ¿no?, que tienen que ver directamente con inversión, y otras quizás tienen más que ver con decisiones políticas, ¿no?, de dónde concentrar esos recursos que ya pueden estar disponibles. Pensando en una región metropolitana que yo diría que tiene una complejidad no solo por la cantidad de población, sino por todo lo que concentra ya hoy en día la región metropolitana, y que probablemente sea la región que tenga que ceder en favor de otras regiones. En los municipios, en ese sentido, ¿cómo ves tú que puedan jugar ahí un rol? Digamos, yo he escuchado hablar de asociación de municipios rurales, no sé si hay alguna asociación que esté ligada a las provincias, en términos de, en este caso, provincia del Maipo, Melipilla y Talagante, que pudiesen ir generando, ¿no?, algunos contrapesos que vayan, o generando alguna tendencia para hacia dónde deberíamos avanzar en este sentido. Sí, mira, yo creo que en los municipios particularmente se expresa muy bien cómo el neoliberalismo se instaló territorialmente. Y se instaló territorialmente a través de varios elementos. Uno, que por ejemplo, los fondos regionales y muchos de los fondos a los que las mismas organizaciones sociales pueden acceder, y los municipios, el FNDR y otros, son concursables. Uno tiene que concursar con otros, con esos fondos, tiene que competir con otros. Porque se instala la lógica de la competencia y no la lógica solidaria. Esa es una cosa. Lo segundo es la lógica de la tercerización de los servicios. En el 81 se tercerizan los servicios de recolección de los residuos. Los que somos más viejitos nos acordamos que los municipios recolectaban la basura. Existían los sindicatos de obreros municipales y trabajaban, entre otras cosas, mantenían tareas verdes y recolectando la basura. Se tercerizó eso, se tercerizó la mantención de las áreas verdes. Sobrevivió SMAPA, la empresa de agua de Maipú, casi por un milagro. Y luego tienes el tema de cómo se expresa una situación muy compleja, que es el financiamiento municipal. Y hoy día el financiamiento municipal, a pesar de que existe un instrumento de ecualización de los recursos municipales, que se llama Fondo Común Municipal, tenemos que comunas como Las Condes tienen prácticamente 1.200.000 pesos promedio para cada uno de sus habitantes para invertir como inversión municipal, y comunas como San Pedro, comunas de la zona sur de Santiago, andan por los 160.000 pesos promedio, o sea, una relación casi 9 veces. Tomemos en cuenta además que Las Condes tiene un presupuesto de sobre 160.000 millones de pesos, y todo el gobierno regional metropolitano tiene 150.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué está mal pelado el chancho en este tema de financiamiento? Porque aquí debiera existir una lógica distinta de financiamiento municipal. No obstante, yo sigo reivindicando el Fondo Común Municipal. Si no fuera por el Fondo Común Municipal, estas diferencias que yo digo que son de 9 veces serían de 30 o 40 veces más. Y ahí tiene que haber una situación de que no puede haber una lógica que te rasques tus problemas solo. ¿Cómo lo puedo explicar concretamente? Por ejemplo, para los consultorios de salud, los CEFAM, por el per cápita se reciben alrededor de 7.300 pesos por cada uno de los inscritos en cada consultorio. Sin embargo, la canasta de lo que se entrega mensualmente vale 10.000, 10.500 pesos. Esa diferencia la tienen que poner cada uno de los municipios. Los municipios que tienen plata, la ponen. Los que no tienen plata no la pueden poner. Por eso hay una salud desigual a nivel de la PES, a pesar de todos los logros que ha tenido la atención primaria de salud, sobre todo en enfrentar la pandemia. ¿Cómo podemos solucionar esas cosas? Yo te hablaba recién de las farmacias populares. Ahí hay una línea. Me hablabas de San Pedro. Si mal no recuerdo, la Asociación Chilena de Municipalidades, dentro de los 15 o 16 municipios que hoy día está asesorando para sus proyectos de APR, de agua potable rural, entiendo que está San Pedro. Es decir, hay una asociación de municipios de todo Chile que está hoy día siendo solidario a través de sus equipos profesionales con un territorio concreto que hoy día en la región metropolitana tiene problemas con el agua.
Entonces creo que hay posibilidad de mancomunidades municipales, pero también hay intervenciones fuertes que hay que hacer desde el punto de vista del financiamiento municipal. El FNDR, y con esto no hablo más de este tema, pero el FNDR, por ejemplo, un intendente no sabía cuánto tiempo iba a estar en el cargo, por lo tanto no podía programar el FNDR. El FNDR, tú te ganas los proyectos. Hay comunas que no tienen capacidad técnica para ganarse los proyectos. Por lo tanto, se da la paradoja que las comunas que necesitan más inversión y más financiamiento del FNDR no logran ganarse proyectos. Sin embargo, las comunas que tienen menos necesidad del FNDR se los ganan. Ahí tiene que haber una lógica distinta y los nuevos gobernadores debieran, en esta lógica de la alianza subnacional que yo planteo, debieran decir, miren, vamos a hacer un programa trianual, porque les quedan 3 años nomás, este periodo va a ser más corto, o cuatrianual cuando estemos en régimen, para generar una estructura de financiamiento que vaya fluyendo en el tiempo para enfrentar las tremendas desigualdades que existen en este país. Entonces, por eso soy más bien optimista, a pesar de todos los problemas que hemos tenido con la instalación de los gobernadores y la dualidad de funciones del delegado presidencial, pero creo que este proceso es un proceso que ya partió, que se desató y que yo creo que poco a poco la gente va a ir valorando esta posibilidad de tener autoridades electas democráticamente. Coincido contigo, Iván. Aquí hay una pregunta de los que nos siguen regularmente. Don Carlos Acuña Cerda nos sitúa en una cuestión que es muy propia del mundo municipal, de la planificación territorial local, y tiene que ver con esta idea de los pladecos. ¿Qué opina de la falta de actualización de los pladecos en algunas comunas y en otras la inexistencia de este instrumento en definitiva? Sí. A mí me parece que es un tema clave y me parece grave que hayan comunas que no lo tengan. De hecho, están fuera. Las autoridades que cuatrianualmente no actualizan sus pladecos pueden ser incluso acusadas por notable abandono de deberes. El pladeco, el plano regulador y el plan de educación, el plan de salud y el presupuesto municipal son los instrumentos de planificación principales que tienen los municipios. Pero ahí también creo que a los municipios se les deja solo. ¿Por qué? Porque el pladeco, según lo que dice la ley, hay que tenerlo cada 4 años, pero no se señala cómo se tiene que hacer el pladeco, el plan de desarrollo comunal. Y en algunos casos lo puede hacer el equipo técnico cercano al alcalde, los municipios que tienen más recursos contratan consultoras, y los municipios que no tienen muchos recursos hacen lo que pueden y en muchos casos no están actualizados. Yo creo que debiera haber ahí una formulación de actualización de pladecos que implique acompañamiento por parte de la región, por parte del Ejecutivo, del gobierno, el Estado, digamos, el gobierno que sea, independiente del que esté, para actualizar y ojalá a través de procesos participativos, porque aquí también es otra apuesta y otra hipótesis que planteamos, es que la comuna, el territorio comunal y el municipio debiera ser el espacio privilegiado para la participación ciudadana. En el marco del estallido social aparecieron una cantidad de cabildos, asambleas territoriales que son la expresión de la necesidad de la gente participar. Pero la gente también quiere participar para cuestiones concretas y también con participación vinculante. O sea, ¿qué saco yo con que me invitan a una asamblea? Vamos a decir una serie de cosas que finalmente no se van a expresar en nada. Y yo creo que el pladeco podría ser esa fórmula donde la participación sea vinculante y se exprese en cuestiones concretas. Una cosa que nosotros no nos ha ido bien como país, lo conversaba hace un tiempo atrás con el encargado de la Red Argentina de Presupuesto Participativo, que me decía cómo estaba Chile. Yo estoy consciente de que en Chile no hay mucha expresión de los presupuestos participativos, y si tú le preguntas a los alcaldes y alcaldesas, te dicen ¿qué saben con hacer presupuestos participativos si van a generar una expectativa que no van a poder cumplir porque no tienen recursos? Y yo me puse a hurgar de dónde se pueden sacar recursos. Entonces, ¿con qué me encontré? Me encontré con el decreto de asignación de los programas de mejoramiento urbano que es del año 2019.
son casi 84.000 millones de pesos. Los PMU, para que la gente que nos está escuchando comprenda, los asigna la Subsecretaría de Desarrollo Regional y también los asignan los gobernadores regionales. Es como una suerte de caja chica para financiar proyectos que van a presentar los alcaldes. Yo decía, un cálculo súper simple, si de esos 84.000 millones, 20.000 millones se destinaran para generar presupuestos participativos, si tú divides 20.000 millones por 345, vas a tener 700 millones de pesos para cada municipio. Y no estoy aplicando redistribución, estoy haciendo una división nomás. Y para tener esos PMU descentralizados en lógica participativa a través de los municipios, no se necesita modificar la Constitución, no se necesita sacar una ley, se necesita un decreto y voluntad política de parte de la autoridad central. Y ahí hay plata concreta, porque 700 millones de pesos para comunas que no tienen ni siquiera 100 o 200 millones para hacer un plan de inversión es mucha plata. Y ojo, que estoy haciendo la división de los 20.000 por los 345. Podríamos decir, mira, vamos a dejar a las 20 comunas más ricas fuera de esto y se las vamos a entregar a las comunas con menos recursos. Por lo tanto, hay espacio donde encontrar recursos para generar participación ciudadana concreta. Y la participación ciudadana concreta, creo yo, debiera estar expresada en pladecos participativos, y yo estoy dando una luz de dónde se pueden encontrar plata, porque seguramente me van a decir que no hay plata. Yo digo que hay plata. Buen dato. ¿Estás muteado, Braulio? ¿Verdad? Habiendo esa cantidad de recursos, y esos recursos hoy en día se asignan, si están bajo la fórmula del concurso, ¿no? Del concurso de programa de mejoramiento urbano que tienen que postular los municipios, me imagino, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿no? Claro, y a los gobiernos regionales. Claro. O sea, es un fondo que perfectamente podría, si alguien tuviera la voluntad política, si un gobierno tuviera la voluntad política, perfectamente podría ser gobernador. Yo de los 83.000 millones, yo le voy a entregar a cada región para que a su vez haga un convenio con los municipios, y siempre y cuando los municipios lo hagan de manera participativa, se le entrega una cantidad de esos PMU para que los vecinos puedan postular a proyectos que se deriven de un debate del plan de desarrollo comunal de manera democrática. Que van desde juntas de vecinos, sedes sociales de las juntas de vecinos, pasando por multicancha, pasando por otro tipo de áreas verdes, infraestructura, área verde. Claro. Oye, Iván, ahí instalan otra pregunta que es bien interesante en orden a preguntarse cómo se aborda finalmente en un marco de mayores grados de democratización el que derivemos de administraciones municipales a administraciones locales, a gobiernos locales, que aparece también consagrado en la ley 18.695 en su primer artículo, en donde se nos indica que hay una administración y no necesariamente un gobierno. Sí, porque si bien se ha modificado la ley orgánica constitucional de municipalidades, nosotros trabajamos con el marco de la Constitución del 80. Y el marco de la Constitución del 80, con el proceso previo que tuvo, que tiene que ver con la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, que es una de las primeras cosas que nomina Pinochet a fines del 73 y que empieza a trabajar el 74, el año 74, cristaliza en lo que se plantea en materias territoriales y como concepto de Estado en la Constitución del 80. Entonces, el artículo 3, si no me equivoco, de la Constitución habla de que somos un Estado unitario, todo aquello, y en el capítulo 14 de la Constitución, del artículo 110 al 118 más o menos, se definen cuáles son los órganos de administración y cuáles son los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno habla de los ministerios, etcétera, etcétera, y cuando habla de órganos de administración, nombra a los municipios. Por lo tanto, en la Constitución, los municipios, en el caso chileno, están definidos como tal, como órganos de administración. Y si bien en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se habla de autonomía municipal, esta nominación constitucional, esta definición constitucional, a mi juicio, es la que hace que los municipios, a pesar de esta autonomía de su Ley Orgánica Constitucional,
siempre estén en una relación de subordinación con los organismos superiores, entre el Estado central y el gobierno regional y los organismos sectoriales, la Seremi y todo aquello, precisamente por esto, por su carácter de administraciones municipales que están definidas en la Constitución. Entonces, una de las cosas que hay que modificar constitucionalmente es precisamente esta definición, es decir, que los municipios en Chile son parte de los órganos de gobierno y dotarlos de la correspondiente autonomía. Ojo, siempre yo hago esta salvedad porque hay confusiones en términos conceptuales. La autonomía es la autonomía del órgano y también la autonomía, en este caso, de los alcaldes y las alcaldesas. Digamos, todos sabemos que los alcaldes y las alcaldesas son autónomos, no los manda el presidente de la República ni un Seremi. No es autónomo el territorio, ¿ya? Que esa es la confusión que de repente se instala en el sentido de que hay dos grandes líneas en esta materia. Por un lado está el Estado unitario y por el otro lado está el Estado federal, ¿cierto? Nosotros estamos hoy día en una línea intermedia que es la construcción de un Estado unitario descentralizado. Hacia allá estamos yendo. En el caso de los estados federales, tienen autonomía el territorio y también los órganos de gobierno. Por eso son federales, porque tienen su propio parlamento y concurren a un acuerdo de constituir un Estado-nación. Eso es distinto, para que no nos confundamos. Oye, Iván, hay otra dimensión que nos convoca respecto de esta conversación y tiene que ver con la cuestión ambiental. ¿Cómo esta cuestión ambiental que hoy día está tan instalada en la agenda pública, a propósito de lo que ocurrió con el informe que afirman que es muy catastrófico respecto al cambio climático global, en función de que no ha sido posible un mejor manejo de los indicadores de contaminación? Segundo, uno lo ve muy afuera, lo ve muy de lo internacional. Entonces, ¿cómo uno finalmente lo territorializa? ¿Cómo uno finalmente lo baja a donde yo creo es la escala de la realidad de la cuestión concreta? Es decir, el territorio local, el territorio comunal. Preguntarte en esa clave, ¿cómo se avanza en esa dirección? Medio ambiente, lo local, calentamiento global. Sí, bueno, yo creo que los negacionistas del cambio climático ya me imagino que debieran darse por vencidos. Ya todo está claramente demostrado que efectivamente estamos asistiendo a una situación de cambio climático progresiva y con niveles de avance muy superiores a lo que aquel primer panel de científicos suecos por allá por fines de los 80, previo a la constitución del IPCC, estableció y definió. El cambio climático sabemos que de por sí el clima varía, pero las variaciones que nosotros hoy día estamos viendo están claramente establecidas por elementos de la acción humana. Yo tuve la suerte, el privilegio de poder estar en la COP21 en París, en representación de los municipios, y ya en ese momento, 2015, la situación era bastante catastrófica y se estaba cambiando el acuerdo, que el acuerdo era en los próximos, de aquí al 2030, que la temperatura de la Tierra no subiera más allá de 2 grados, se bajó a 1,5, pero claramente eso no se ha mantenido. Y a pesar de que bajó la actividad industrial y la actividad humana en general, porque el mundo estuvo prácticamente un año a raíz de la pandemia confinado y bajaron las actividades, eso no se ha podido conseguir el tema de la baja en la temperatura. Lo que estamos viendo en el hemisferio norte es bastante catastrófico, pero también lo que estamos viendo acá mismo en nuestro país, no solamente con la aprobación de Dominga. Si buscamos en las noticias nos vamos a dar cuenta que va a entrar una termoeléctrica de Ventana a funcionar de nuevo. Y supuestamente estamos en un proceso de descarbonización.
y Ventanas va a empezar a funcionar creo que la próxima semana, una termoeléctrica. Entonces uno dice, no entendemos absolutamente nada, o sea, estamos con una situación catastrófica y seguimos en lo mismo. Entonces el tema es que, y yo lo conversábamos el otro día con algunos colegas de niveles municipales, es que esto tiene que ver con definiciones que tienen que tomar los estados, y yo reivindico que no usemos más bolsas plásticas, que a nivel local la gente tenga conciencia y se preocupe, pero la sensación que uno se queda es que lo que yo estoy haciendo como individuo, si los estados nacionales a nivel mundial no se la toman en serio, es una milésima de lo que tiene que hacerse en cuanto a los acuerdos. En algún minuto fueron los gringos y los japoneses los que se negaban a firmar cierto Kioto y todos los acuerdos. Hoy día los análisis y los informes que hay es que China, con su política de industrialización, está generando una serie de nuevos contaminantes. Por lo tanto, lograste que los dos grandes contaminantes como países se incorporaran a los acuerdos, y con Biden puede ser más posible que con el estúpido de Trump, pero ahora tiene a los chinos que están haciendo un aporte negativo en el proceso de calentamiento global con la emisión de gases de efecto invernadero por su política de convertirse en una potencia industrial y económica. Entonces, a mí me cuesta un poco, yo que el otro día un amigo se reía, me dice, oye, tú andás con tu bolsita de tela como en los años antiguos, pero al lado de lo que puede hacer cualquier gobierno. Entonces me preocupa que se nos instale esa sensación de que individualmente no podemos hacer mucho aporte, porque tu propio gobierno vuelve a instalar ventanas, porque aprueban Dominga. Sin embargo, creo yo que hay que hacer un esfuerzo en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible. Los auditores deben saber que hasta el 2015, hasta París, estaban los objetivos del milenio, que era una cantidad de objetivos, en París se aprueban los ODS, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, debieran localizarse, debiera ser en los territorios locales y regionales, debiera ahí instalarse el tema de la conciencia, pero también hay algunas cosas que hoy día no pasan. Alguna vez le pregunté a la intendenta Carla Rubilar, cuando era intendenta, si la estrategia de desarrollo regional estaba alineada con los ODS. Me dijo que sí. Yo la busqué, miré la página web de la intendencia y para nada, no tenían nada de alineado, ¿te das cuenta? Lo mismo, alguien preguntaba recién por los PLADECO, los planes de desarrollo comunal debieran estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Deberíamos hacer un esfuerzo como país de que todos los instrumentos de planificación territorial, de planificación a nivel municipal y regional y nacional se alineen con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Quizá ahí hay desafíos en términos de participación también, como empoderar un poco más a la comunidad para poder generar una especie de cadena, ¿no? Cuando te escuchaba hablar de los temas del proceso participativo y de los recursos que pueden haber en esa línea, cómo eso de alguna manera puede tener un efecto desde, por decirlo de alguna manera, figurada, desde la base, desde la comunidad hacia las estructuras de administración y gobierno, en términos de demanda, de necesidades. Me da la impresión de que los objetivos de desarrollo social, los objetivos de desarrollo sustentable, están en un nivel aún que no logran permear hacia la comunidad, mucho menos en la gestión municipal. Como una gestión municipal aspira ya, con los recursos que tiene, si son recursos son limitados, o cómo eso, que no, a veces no es toda pura gestión, ya sea por tema de basura, en fin, que lo tiene todavía el municipio, ¿no? El municipio, si bien se escuchaba decir, se tercerizaron, no son empresas municipales. De hecho, los municipios no pueden todavía generar empresas, ¿no? Tenemos el ejemplo de MAPA, en caso de Maipú, que se ha sostenido, pero como una empresa de agua potable, pero no sé si hay otros municipios que tengan posibilidad de desarrollar empresas que permitan, en el caso, por ejemplo, de la basura, o emprendimiento de la línea del reciclaje. Ese es un tema, porque para que sea viable económicamente el tema del reciclaje necesitas volúmenes, por lo tanto una comuna sola no lo va a poder enfrentar, tiene que ser una cantidad de comunas, pero tienes un actor que son las empresas recolectoras de basura que
van a intentar boicotear siempre estos procesos de reciclaje porque no les interesa, porque cobran por tonelada. Entonces, cualquier comuna que recicle, no es muy interesante un contrato. Mira, fíjate, hablando con el alcalde de La Ligua, que tiene una experiencia muy interesante porque él tiene unas plantas de osmosis inversa. Conozco bien el proyecto porque desde el HM contribuimos a poder llevar adelante ese proyecto. Esa planta de osmosis inversa, él la hace funcionar con energía eléctrica que se genera a través de un biodigestor. Sí. Y ese biodigestor se alimenta con residuos vegetales de la basura de su comuna. Y bajó la cantidad de residuos que tenía que depositar, por lo tanto, en el vertedero o donde fuera. Y eso significa que también le bajaba la cuenta. Entonces tú tienes procesos que son bastante virtuosos, o sea, tienes una planta desalinizadora por osmosis inversa, la haces funcionar con un biodigestor, bajas la cuenta de la basura, bajas lo que tienes que pagar en el vertedero por botar la basura, o sea, es una situación bastante virtuosa, y de hecho tiene un agua es tan purificada el agua que saca que tiene unas botellitas de agua que se llama el agua popular que sacó el antiguo alcalde de La Ligua, porque no pudo ir de candidato. Y ahí hay experiencias bastante interesantes y bastante concretas. Los ecobarrios son en el bosque hay una experiencia muy interesante de ecobarrios, donde a través de paneles solares para calentar agua, el otro día me contaban que en términos de la tasa interna de retorno del proyecto, vale casi 400, 500 mil la instalación, pero te ahorras un balón de gas mensual. Por lo tanto, al cabo de un año vas a pagar la instalación de eso. Más estos ecobarrios en el bosque tienen este panel calentador de agua, paneles solares, tienen un sistema de lombricultura, te generan compost. Y también hay cosas que, bueno, no ha llovido, pero hemos tenido neblinas importantes, y si tú pones algunas cosas que son re simples, que yo a veces también me acuso de no hacerlas. A veces prueben, a pesar de que no ha llovido, prueben poner un tarrito en la canaleta del agua de sus casas. Sí, sí. Prueben que van a encontrar a los 2 días. Van a encontrar una cantidad no menor de agua, que a lo mejor no te va a alcanzar para el día a día, pero las capturas de agua son una cosa re importante, que sobre todo en zonas rurales con más humedad, uno podría hacer capturas de agua a través de cosas bien simples, o sea, una malla ACME con otra malla ACME con una canaleta al medio. Los atrapanieblas. Los atrapanieblas que estaban ya, las ollas brujas, por ejemplo, las ollas brujas. Yo decía, no le digan a ollas brujas hoy día, cambiémosle el nombre, pongámosle ollas mágicas, no vamos a tratar de bruja a nadie. Que son unas ollas, una cosa bastante simple, que son la Plumavit, que tú compras una olla grande y compras una olla de Plumavit, y yo la he probado. Tú, por ejemplo, tienes las papas, vas a cocer papas, las tienes hirviendo, y las sacas del fuego, apagas el fuego y las pones ahí, y siguen hirviendo y se siguen calentando. Se puede hacer arroz, se pueden hacer papas. Tecnología súper simple que no ocupamos. Y yo creo que ahí hay una deuda, porque uno se imagina este tema como grandes tecnologías, y hay tecnologías bastante simples. O sea, yo puedo ir a la ferretería, comprar 2 palos, dos fierros, comprar una malla negra ACME y una canaleta y capturar agua. Podría ser. Estamos llegando a momentos finales aquí, cerrando. Sí, pero Braulio, si me permite, solo indicar que la experiencia de La Ligua me tocó conocerla en una gestión que cuando tú eras secretario ejecutivo nos ayudaste para conversar con el que era el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el alcalde Sánchez. Rodrigo Sánchez, claro, que era alcalde de La Ligua en ese momento. Claro. Alcalde de La Ligua. Y quería rescatar esa experiencia solo para decir una cosa: lo importante que es tener proyecto político, ¿tá? Porque sí, voluntad política. Y voluntad política. Es posible gracias a eso, claridad de horizonte. Así es que solo consignar eso. Pero, Braulio, quedan preguntas ahí. Sí, bueno, hay varias preguntas que estaban ahí respecto a la descentralización. Roberto preguntaba
la expectativa respecto al proceso constituyente. No nos cansamos a preguntarte nada respecto ahí en relación a eso, a este proceso que está avanzando. Claramente la Constitución, lo digo cortito, va a tener que generar una propuesta del sistema regional chileno. El sistema regional que hoy día tenemos va a tener que ser cambiado por la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional. Vamos a tener que tener una definición de la forma de Estado. Vamos a tener un Estado regional, el estatuto que van a tener las municipalidades, van a ser gobiernos locales o van a seguir siendo administraciones. Todas esas cosas se tienen que discutir en la constituyente. Por eso yo por lo menos creo que el proceso es muy interesante y tiene altas expectativas para quienes hemos trabajado por años en materia de descentralización. Otra, quizás cortita, Ramiro Catalán nos preguntaba esta situación que se observa en comunas como Maipú, que son tremendas, Puente Alto igual, enorme, ¿no? Equivalente a la población de alguna región de nuestro país, versus otras comunas que tienen mucho menos población. Eso podría ser tema de reforma, digo, que significa reorganizar. Está como la pregunta, ¿no? Si se debería reorganizar la división comunal en base, se debería que subdividir las comunas. Sí, yo creo que hay que hacer una reorganización que tiene que ver con tamaño en el caso de comunas urbanas, como las que nombra Ramiro, Maipú, Puente Alto, pero también creo que debiéramos tener una ley municipal, una nueva ley municipal que se desprenda después de lo que se debate en la Constitución, que no necesariamente tiene que ser igual para todo el país. El país es demasiado heterogéneo para que tengamos una misma ley con las mismas tareas y las mismas atribuciones para todos los municipios. Tú no puedes obligar a todos los municipios a tener las mismas tareas y las mismas atribuciones porque no están en condiciones muchas veces de hacerlo. Mira, hablaba cortito, lo último que digo, con un concejal el otro día de Villa O'Higgins, de una comuna del sur que viven 600 personas. Tienen planes de empleo. ¿Y sabes por qué no los pueden ocupar? Porque en los planes de empleo no puede entrar nadie con relaciones de consanguinidad con las autoridades. Y tú te comprenderás que en una comuna donde hay 600 personas viviendo, es muy probable que sean 15 familias y son todos parientes. Entonces no pueden ocupar los fondos de empleo porque la mitad está emparentada con un concejal, la mitad con otro, la mitad con el alcalde, y no es que sean corruptos, es un tema de realidad. Entonces, ¿cómo le obligas a...? Tienes que tener modificaciones, y eso tiene que ver con cosas que están pensadas desde aquí del centro y que no das cuenta de la particularidad y la peculiaridad que tienen determinados territorios. Vamos a quedar con estos temas, temas que hay de términos de particularidades. Yo creo que nuestra región, la misma provincia, no es lo mismo Alhué, su realidad, con su municipio, la necesidad que tiene de gestión, versus Pudahuel o otra comuna grande. Yo creo que a ver si tenemos la posibilidad de seguir conversando contigo y quizás acotarlo a focos más, porque de los temas ambiental ya es un tremendo tema. El proceso constituyente, lo que puede significar en términos de reforma, es otro gran bloque de temas que nos ocuparía en los 45 minutos. Así que agradecerte, Iván, tu participación. A ustedes por la invitación. Y nada, a ver, también si podemos hablar de geografía, un poco, promover un poco Pero sí, hemos hablado todo el rato de geografía política, sin mencionarnos, a veces no le sacamos lustre. La geografía es muy bonita. Estamos de acuerdo, estamos más de acuerdo. Disponible para otra oportunidad disponible, así que aquí estamos, cuando ustedes quieran. Gracias, Iván. Okay. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a todos, saludos y estaremos en contacto. Estaremos viendo nuevamente la próxima semana. Adiós, gracias. Nos vemos, un abrazo.